Welt wird mancher der Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind Hay discursos que marcan un antes y un después en la historia. No solo son importantes el qué y el quién, sino fundamentalmente el cómo. Las voces de los principales jerarcas nazis han sido un claro ejemplo de oratoria espectacular y siniestra. ¿Por qué eran tan cautivadoras y carismáticas? ¿Qué elementos las hacían tan efectivas en los discursos y reuniones políticas? En el video de hoy, exploraremos cómo resonaban y qué características poseían estas voces que cautivaron al pueblo alemán y torcieron el destino de gran parte de Europa, causando el genocidio de millones de personas. Prepárate para una fascinante y esclarecedora escucha del poder de la palabra en el período más oscuro del siglo XX. Comencemos. Adolf Hitler. Adolf Hitler, un hombre que se alzó como un coloso aplastando los huesos de los judíos que asesinó, nació en Braunau am Inn, Austria, en 1889. Su ascenso al poder como líder del partido nazi en Alemania marcó el comienzo de una era de terror y destrucción que sacudió al mundo entero. Desde su juventud errante hasta su papel como canciller de Alemania y líder indiscutible del Tercer Reich, dejó una estela de devastación y tragedia a su paso. Pero más allá de sus acciones políticas y militares, su voz fue uno de sus instrumentos más poderosos, el que supo cautivar y manipular a las masas. Con su tono enérgico y apasionado, el Führer era capaz de hipnotizar a sus seguidores y arrastrarlos hacia un abismo de fanatismo y odio. Desde sus primeros discursos políticos en la década de 1920, demostró un talento innato para la oratoria y la persuasión. En estos discursos que abordaban temas como la superioridad racial, la necesidad de un espacio vital para el pueblo alemán y la demonización de los judíos, Hitler comenzó a ganar seguidores y a formar una base de ferviente apoyo. Una de sus alocuciones más famosas tuvo lugar el 30 de enero de 1933, cuando fue nombrado canciller de su país. Allí proclamó el comienzo de una nueva era para Alemania y prometió restaurar su grandeza perdida. Este evento catapultó el ascenso al poder del partido nazi y el inicio de una dictadura totalitaria. Otro de los discursos más famosos del Führer tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939, cuando anunció la invasión de Polonia, desencadenando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Allí justificó la invasión como una medida defensiva para proteger a Alemania de las supuestas amenazas externas, defendiendo la expansión territorial y la supremacía de la raza aria. A lo largo de la guerra, Hitler continuó pronunciando discursos que buscaban mantener la moral del pueblo alemán y justificar las acciones del régimen nazi. Sin embargo, a medida que la guerra se volvía en su contra, sus exposiciones se tornaban cada vez más delirantes y llenas de promesas vacías. Escuchemos una de sus encendidas retóricas. Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. En el fragmento que acabas de escuchar, puedes observar a Hitler con un tono calmo, casi fraternal, de unión con su pueblo.
guiando a través de sus palabras a que su público entienda que él es uno más de ellos, un ciudadano común y corriente. Sin embargo, a medida que su discurso avanza y comienza a hablar sobre la población judía, su tono se endurece y se torna cada vez más agresivo. Esta es una demostración de cómo este encantador de serpientes se metía en la psiquis de los alemanes y despertaba los odios antisemitas más recalcitrantes. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. ¿Qué características tenía su voz? Era profunda y penetrante, con un ritmo que fluctuaba entre la serenidad y la furia. Su habilidad para transmitir emoción y convicción era innegable, lo que lo convertía en un orador formidable capaz de influir en las mentes y los corazones germanos. Además, era una persona muy carismática que generaba admiración por determinación y fervor. Alimentado por su ideología radical y su deseo de poder absoluto, su personalidad magnética puesta en aquella potente voz, lograba convencer a los indecisos de las atrocidades que el Reich quería llevar adelante. A través de su habilidad para movilizar a la gente y transmitir su visión del mundo, el Führer se consolidó como un dictador con apoyo popular. Pero no era el único jerarca nazi experto en seducir con su oratoria. Joseph Goebbels. Un hombre se destacó como el arquitecto de la propaganda y la manipulación del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Nació en 1897 en Reit, Alemania, y se unió al partido nazi en sus primeras etapas. Con su habilidad para la oratoria, rápidamente ascendió en las filas de la estructura y se convirtió en el ministro de propaganda de Adolf Hitler en 1933. A lo largo de su mandato utilizó los medios de comunicación para difundir la ideología del partido y mantener a la población alemana bajo su influencia. Sus discursos, cuidadosamente diseñados para apelar a las emociones y los prejuicios de la gente, eran un arma poderosa en su arsenal de manipulación. Veamos sus discursos en acción. Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Ich frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? La voz de Goebbels era profunda y persuasiva. Su capacidad para transmitir sus ideas con claridad y convicción era impresionante, lo que lo convertía en un orador formidable capaz de cautivar a las audiencias y ganarse su lealtad. A través de sus dotes para manipular la verdad y distorsionar hechos auténticos, se convirtió en uno de los maestros de la propaganda del siglo XX. Para muchos su carisma estaba enraizado en su habilidad para conectar con las masas y explotar sus temores y su racismo. Debido a su inseguridad física por su pequeño tamaño y distancia con respecto al ideal ario nazi, Goebbels intentaba desesperadamente destacar con su voz. Gritaba en demasía y se hacía escuchar impostando una fuerza y un porte del que carecía.
No se puede negar su talento para hacerlo, ya que se convirtió en uno de los hombres más influyentes y distinguidos del Reich. A lo largo de su mandato pronunció una serie de alocuciones diseñadas para glorificar a su Führer y promover la superioridad racial aria. En sus conferencias, Goebbels demonizaba a los judíos y otros grupos considerados enemigos del Estado, fomentando el odio y la intolerancia entre la población germana. Uno de sus discursos más notables tuvo lugar el 10 de mayo de 1933, cuando lideró la quema de libros en Alemania, censurando obras consideradas contrarias a la ideología nazi. Pero la más impactante de sus intervenciones públicas tuvo lugar el 30 de enero de 1943 en el Sportpalast de Berlín, donde instó al pueblo alemán a una guerra total contra los aliados. Allí utilizó una retórica inflamatoria para exaltar el sacrificio y la valentía de los habitantes germanos, instándolos a defender la patria hasta el último aliento. Hermann Göring. Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893 en Rosenheim, Alemania. Participó en la Primera Guerra Mundial como piloto de combate, donde ganó reconocimiento por su valentía y sus habilidades estratégicas. Sin embargo, fue durante la ascensión del nazismo cuando alcanzó la cima de su poder. Al unirse al partido en 1922, rápidamente se convirtió en un confidente cercano a Adolf Hitler. Por esta razón desempeñó un papel crucial en el golpe de Estado fallido conocido como el Putsch de Múnich en 1923, el cual pretendía derrocar al gobierno y postular al Führer como dictador. En 1933, ya en el apogeo del Reich, Göring fue nombrado ministro del Interior de Prusia y más tarde se convirtió en el segundo al mando del gobierno como comandante supremo de la Luftwaffe. Sus discursos, pronunciados con una voz profunda y autoritaria, tenían un impacto duradero en sus audiencias. Era una de las caras más serias y sobrias del Reich, lo que convertía a sus intervenciones públicas en fundamentales para los seguidores más moderados del régimen. Una de las arengas más notables de Göring tuvo lugar en el Reichstag en 1936, donde defendió la política de rearme de Alemania y justificó la expansión territorial del país. En ella demostró su habilidad para moldear la percepción de su audiencia, pintando un retrato glorioso de la Alemania nazi y sus objetivos. En esta proclama destacó la necesidad de un ejército fuerte y la restauración del orgullo nacional, ganando el aplauso y el apoyo de la audiencia. Pero escúchalo intentando utilizar su talento para sacar algún beneficio durante los juicios de Nuremberg. Ich habe alles getan, die durch Verhandlungen zu vermeiden. Als ausgebrochen, durch Kriege zu unterjochen, zu morden, zu rauben. Lo que acabas de oír es un Göring casi completamente abatido. Su vehemencia y distinción en la oratoria están opacadas por el terror de saber que probablemente sería condenado a muerte. Heinrich Himmler. Una de las figuras más abominables del Tercer Reich fue sin lugar a dudas Heinrich Himmler, una figura cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de horror. Oriundo de Múnich, se unió al partido en 1923 y ascendió rápidamente en sus filas debido a su lealtad fanática. En 1929, Hitler lo nombró jefe de la Schutzstaffel, conocidas como las SS, la temida unidad paramilitar responsable de los campos de concentración y de la implementación de la política racial nazi. Además de promover el genocidio, también pronunció discursos para exaltar la superioridad racial aria y fomentar el fervor nacionalista entre los alemanes.
Himmler se destacó por su voz tranquila y serena, algo aguda pero de tono autoritario. Además, utilizaba un lenguaje cuidadosamente elaborado para justificar las atrocidades cometidas en nombre del régimen. Uno de sus discursos más notables tuvo lugar el 4 de octubre de 1943 en Posen, Polonia, donde pronunció su infame discurso sobre la solución final. Justificó de manera explícita el asesinato en masa de los judíos europeos, delineando los crueles métodos y la magnitud de la barbarie perpetrada por el gobierno nazi. Tanto los registros de audio como los documentos aprobados por el Führer fueron utilizados como pruebas durante los juicios de Nuremberg, subrayando la brutalidad y la depravación de los crímenes cometidos bajo el régimen. Escucha el estremecedor material de archivo. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen. Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das war Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. El tono calmo y tranquilo que se percibe en estas grabaciones no hace más que generar espasmos de terror. Un hombre que habla de forma cotidiana del exterminio de 6 millones de personas es una figura oscura de la historia y un personaje a temer. La personalidad del Reich de la que vamos a hablar a continuación era igual de espeluznante. Reinhard Heydrich. En el sombrío escenario del Tercer Reich, Reinhard Heydrich emerge como una figura central, cuya influencia en el régimen nazi es tan profunda como inquietante. Este opaco personaje nació el 7 de marzo de 1904 en Halle, Alemania. Desde temprana edad demostró tener una mente aguda y una ambición feroz que lo llevarían a alcanzar altura de poder dentro del partido nazi. Su ingreso a las filas de las SS en 1931 marcó el comienzo de una carrera meteórica en el mundo del espionaje y la represión a los enemigos del Estado. Fue uno de los ideólogos detrás del diseño de los campos de concentración y el genocidio sistemático, por lo que los horrores del Holocausto llevan su firma indeleble. La voz de Heydrich se caracterizaba por su tono firme y autoritario, capaz de hipnotizar a sus oyentes y persuadirlos de sus ideas. Había algo claramente militar en su oratoria, a diferencia de otros jerarcas nazis. Sus intervenciones, cuidadosamente elaboradas y entregadas con una calma gélida, funcionaban como una voz de autoridad en momentos de desorden, tanto dentro como fuera del gobierno. Uno de los discursos más impactantes de Heydrich tuvo lugar en la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942, donde delineó los planes para la solución final. Explicó con lujo de detalles cómo iba a llevarse adelante el exterminio planificado de millones de individuos considerados escoria racial. Con una voz imperturbable, Heydrich detalló fríamente los métodos y procedimientos para llevar a cabo esta atrocidad de la forma más eficiente y rápida posible. Escucha su discurso en un encuentro político en el que ilustra los rumbos de Europa bajo el yugo nazi. Großdeutschland und Italien bilden Kern und Fundament des europäischen Wiederaufbaus. Lebensgebiet für Lebensgebiet wird als Pfeiler des Ganzen für sich neu gestaltet und geformt.
Aunque su tono fuera calmo, este sujeto despertaba los mismos sentimientos de odio antisemitas que todos sus colegas del Tercer Reich. Escuchemos a otro orador nazi de similares características. Erwin Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim an der Brenz, Alemania, y se destacó como una figura legendaria, conocida tanto por su brillantez militar como por su carisma indiscutible. Desde su juventud demostró un talento excepcional para el liderazgo y la estrategia bélica, cualidades que lo llevarían a convertirse en uno de los comandantes más respetados y temidos de la Segunda Guerra Mundial. Además, era conocido por su magnetismo y encanto personal. Su carácter afable y su capacidad para conectarse con las personas lo convirtieron en una figura popular entre sus subordinados y en un líder admirado por sus compatriotas. Veamos cómo en su retórica trata de generar empatía, poniéndose a la altura de sus soldados. Es ist mir dieser Entschluss bitter schwer gefallen, Tobruk freizugeben, das wir nun über ein halbes Jahr belagert hatten, und vor dem Feind zu weichen. Und man macht sich keinen Begriff von den Schwierigkeiten, die ich damals hatte, schon deshalb, weil ein großer Teil meiner Truppen gar nicht motiviert. La voz de Rommel se caracterizó por su tono grave, capaz de inspirar confianza y motivar a sus tropas en los momentos más difíciles. Sus discursos, entregados con una pasión palpable y una autoridad innegable, resonaban entre sus seguidores y los impulsaban a luchar con valentía y determinación en el campo de batalla. Entre sus intervenciones más destacadas se puede encontrar el que tuvo lugar el 6 de junio de 1944, poco antes del desembarco de Normandía. En esta ocasión se dirigió a sus milicias con las palabras de aliento y pasión, instándolas a enfrentar el desafío con coraje. La habilidad para infundir valor y optimismo en sus hombres fue fundamental para mantener alta la moral en momentos críticos, sobre todo hacia el final de la guerra, cuando las circunstancias empezaron a oscurecerse para el Reich. Pasemos ahora al último de los análisis de voz de este video. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es uno de los personajes más oscuros y desconocidos de la historia mundial. Su nombre está íntimamente vinculado al Holocausto, siendo una de las mentes maestras junto a Himmler y Heydrich. Nacido el 19 de marzo de 1906 en Solingen, Alemania, se unió al partido nazi a muy temprana edad en 1932. Su influencia en las filas del armado político fue verdaderamente sorprendente. Su ascenso se debió a que se destacaba por su eficiencia en la logística y la organización de cualquier acción que Hitler quisiera llevar adelante. Eichmann pronto se convirtió en uno de los principales arquitectos del Holocausto, siendo responsable de la planificación y coordinación de la deportación y exterminio de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su voz era descrita como serena y calculada, con un tono persuasivo que transmitía una aparente racionalidad a sus acciones inhumanas. Sus discursos estaban diseñados para justificar las políticas antisemitas del régimen nazi y ganar el apoyo de sus seguidores. Aunque no era conocido por su carisma, su habilidad para manipular las emociones y las creencias de quienes lo escuchaban, lo convirtió en un orador efectivo en los círculos nazis. Entre sus discursos más infames se encuentra el dado el 20 de enero de 1942 durante la conferencia de Wannsee. En él defendía la solución final al problema judío y promovía la idea de la superioridad aria. Utilizaba un lenguaje deshumanizante para referirse a los judíos, retratándolos como una amenaza para la pureza racial y la seguridad del Estado. Eichmann abogaba por la deportación masiva y el exterminio sistemático de los enemigos del Estado.
Aunque sus palabras estaban cargadas de odio y fanatismo, su tono calmado y su apariencia de racionalidad a menudo las hacían aún más perturbadoras. Otra de sus intervenciones destacadas fue pronunciada el 16 de octubre de 1944 en el marco de una conferencia en Budapest, Hungría. En esta ocasión, el jerarca nazi instó a las autoridades locales a acelerar la deportación de judíos húngaros a los campos de concentración, utilizando un lenguaje despectivo y peyorativo para referirse a sus víctimas. Eichmann era más bien un burócrata calculador y eficiente, cuya voz serena y aparentemente racional le permitía promulgar y divulgar sus crímenes con una frialdad impactante. Su habilidad para justificar el horror lo convirtieron en uno de los jerarcas nazis más peligrosos y menos conocido de todo el armado político de Adolf Hitler. Escuchemos su defensa durante su juicio en Israel. Auf Juden damals nur jene Obliegenheiten zu erfüllen, die mit der Auswanderung zusammenhingen. Deswegen heißt die Bezeichnung des Referates auch Auswanderung und Räumung. Unter Auswanderung ist der jüdische Sektor zu verstehen gewesen und unter Räumung das Aufgabengebiet des damaligen Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, zu dem Himmler bestellt wurde, nämlich die Räumung der damals zum Reich neu gekommenen deutschen Ostgebiete von, wie es Hitler und Himmler befohlen hat, mit der Räumung der Juden und Polen aus diesen Gebieten. Como acabas de oír en Eichmann, no hacía falta ser un orador ferviente como Goebbels o el mismísimo Führer para intentar seducir a distintas audiencias. En este episodio hemos explorado las voces de los principales jerarcas nazis y su impacto en la historia del siglo XX. A través de nuestra investigación, hemos descubierto las características cautivadoras y carismáticas de sus discursos, así como su poder para influir en sus compatriotas y dominar sus emociones. Aunque algunos de ellos poseían habilidades retóricas impresionantes, su verdadero poder radicó en la capacidad para explotar los miedos y prejuicios de la gente, utilizando la propaganda y la alteración de la verdad para alcanzar sus objetivos siniestros. Al comprender mejor el poder de la palabra y cómo fue utilizada por los líderes del Reich, podemos estar alerta ante los peligros de la manipulación y la demagogia en la actualidad. Recordemos siempre la importancia de cuestionar y analizar críticamente la información que recibimos y resistamos a ser arrastrados por discursos de odio y segregacionismo. Estamos llegando al cierre de esta trágica entrega, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que las voces y las características de oratoria de los jerarcas nazis tuvieron que ver con el éxito en la persuasión del pueblo alemán? Esperamos leer tus valiosos comentarios y apreciamos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.